Zapopan, Jalisco, poco antes de las 4 de la tarde. Una ráfaga de disparos desgarra la calma de una pensión de automóviles. No hay gritos, no hay advertencias, solo el estruendo del metal y el caos. Dos sicarios en una motocicleta llegan, cumplen su objetivo y desaparecen en cuestión de minutos. En el suelo, junto a un acompañante no identificado, yace el cuerpo de Ernesto Barajas, el legendario vocalista de Enigma Norteño, con las llaves de un coche aún en la mano. A pocos metros, una joven de 18 años, una transeúnte, se retuerce de dolor con una bala en la rodilla, un daño colateral en una guerra que no era suya. ¿Cómo es que uno de los cantantes de corridos más exitosos de México, con casi 4 millones de oyentes mensuales en Spotify y un podcast que entrevistaba a las mayores estrellas, termina ejecutado a plena luz del día? La respuesta no es sencilla. Esta no es la historia de un simple crimen. Es la crónica de una muerte anunciada. Un relato de amenazas públicas, lealtades divididas entre los cárteles más sanguinarios del país y un error fatal que le costó la vida. Bienvenidos a Rastros del Pecado. El estruendo de los disparos rompió la calma de la tarde. Eran las 3:56 p.m. del martes 19 de agosto de 2025, cuando la rutina de la colonia Arenales Tapatíos, en Zapopan, Jalisco, se convirtió en un eco de pánico y sangre. Desde el interior de una pensión de automóviles, conocida como Pensión Mariano Otero, una ráfaga de fuego automático desgarró el aire, haciendo vibrar las paredes, las ventanas y el silencio de la calle. Las llamadas al 911 comenzaron a multiplicarse. «¡Hay disparos! ¡Alguien cayó!», se escuchaba entre voces temblorosas. En cuestión de minutos, patrullas municipales irrumpieron en la zona con sirenas que parecían llorar la tragedia que estaban por descubrir. Cuando los agentes cruzaron el portón metálico del estacionamiento, encontraron un escenario propio de una ejecución profesional. 3 cuerpos yacían en el suelo, 2 hombres y una mujer. El olor metálico de la sangre se mezclaba con el humo reciente de la pólvora. Los casquillos brillaban entre los charcos oscuros como pequeños espejos de la muerte. Los testigos hablaron de 2 sicarios. Llegaron a bordo de una motocicleta negra sin placas visibles. No intercambiaron palabras. No hubo advertencia, solo fuego. Los agresores descargaron una ráfaga precisa y letal, concentrando su ataque en 2 de los hombres presentes. En menos de 20 segundos, el tiroteo terminó. Los asesinos escaparon por la misma vía por la que llegaron, desvaneciéndose entre el tráfico de Zapopan como si nunca hubieran estado allí. Los peritos contaron 15 casquillos de arma corta esparcidos por el suelo. Cada uno una historia de muerte, cada uno un fragmento de una ejecución planeada al milímetro. Entre las víctimas, una figura destacó: Ernesto Barajas Serrano, de 38 años, fundador y vocalista del grupo de música regional mexicana Enigma Norteño. Su cuerpo presentaba impactos en cráneo, abdomen y tórax. La muerte fue inmediata. En su mano derecha aún sostenía las llaves de un automóvil, un detalle que sugiere que fue sorprendido justo en el instante en que se disponía a recoger un vehículo de la pensión.
A su lado, un joven de entre 20 y 25 años también cayó abatido. No llevaba identificación. Su rostro quedó parcialmente cubierto por una sombra, como si el anonimato fuera su último refugio. La tercera víctima, una joven de aproximadamente 18 años, sobrevivió. Recibió un disparo en la rodilla. Los paramédicos la hallaron temblando, con la mirada perdida, víctima colateral de una guerra que no era la suya. A pesar de la rápida movilización de las autoridades, no hubo detenidos. La motocicleta, los agresores y las armas desaparecieron como si el aire mismo los hubiera devorado. La Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación y comenzó a rastrear cámaras de seguridad cercanas. Ninguna imagen, sin embargo, ofrecía un rostro claro, solo siluetas fugaces, sombras sobre ruedas. El modus operandi hablaba por sí solo. 2 hombres, una motocicleta, una ejecución diurna, un sello clásico del crimen organizado en México. Un método diseñado para la precisión, la huida rápida y el anonimato absoluto. Zapopan no es un territorio cualquiera, es uno de los bastiones del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, una zona donde cada acto de violencia lleva un mensaje. Ejecutar a plena luz del día en su propio terreno era una muestra de poder o una provocación. Una operación de este tipo no se improvisa, se planea, se financia, se autoriza. La hipótesis de un robo o una disputa personal fue descartada casi de inmediato. La violencia fue excesiva, el ataque metódico, el objetivo claro. Todo indicaba que la muerte de Ernesto Barajas no fue casual. Fue en una sentencia firmada con pólvora, ejecutada con precisión quirúrgica y con la frialdad de quien mata por encargo. Mientras la noche caía sobre Zapopan, el eco de la sirena se disipaba lentamente. En la escena del crimen solo quedaba el reflejo azul de las luces policiales parpadeando sobre el asfalto y el cuerpo inmóvil de un hombre que alguna vez cantó sobre la vida, el amor y la muerte. Esa tarde, la música cayó. Para entender las fuerzas que lo arrastraron hacia una muerte violenta, era necesario mirar más allá del cuerpo sin vida hallado en la pensión. Ernesto Barajas Serrano no era solo una víctima, era un hombre cuya vida se tejió con los mismos hilos que más tarde lo asfixiarían. Artista, empresario y figura pública, su historia estaba marcada por el éxito, pero también por un contexto cultural donde el aplauso y el peligro muchas veces comparten el mismo escenario. Nacido en Culiacán, Sinaloa, hacia septiembre de 1985 o 1986, Barajas creció en un territorio donde la música y el crimen se cruzan con naturalidad inquietante. Culiacán no es solo la capital del estado, es el epicentro de la narcocultura mexicana, el lugar donde los corridos tradicionales se transformaron en crónicas del poder, la muerte y la impunidad. Allí, los mitos no se escriben en papel, sino en pólvora. En 2004, con apenas 18 años, Barajas decidió fundar su propio grupo, Enigma Norteño. Lo que comenzó como un proyecto juvenil se convirtió en un fenómeno de masas. Él no era un músico más, era el líder absoluto, el rostro, la voz y el cerebro de la agrupación. Su timbre áspero y su narrativa directa lo convirtieron en un cronista moderno del norte, un intérprete que, sin pretenderlo, cantaba sobre el mismo fuego que terminaría por consumirlo. Bajo su liderazgo, Enigma Norteño escaló con rapidez inusual. En México y en Estados Unidos, territorio clave para el género regional, su nombre se volvió sinónimo de corridos de alto calibre. El grupo acumulaba millones de oyentes mensuales en plataformas digitales y sus letras, plagadas de códigos, poder y lealtades rotas, resonaban entre quienes veían en esos relatos algo más que música, un espejo de su realidad. Pero Ernesto Barajas no se conformó con la fama musical. Comprendió el peso de su voz en la era digital.
Abrió un nuevo frente, un podcast en YouTube llamado Puntos de Vista. Allí se mostraba distinto, no el intérprete del peligro, sino el entrevistador carismático que conversaba con otros artistas en un tono más humano, casi íntimo. Invitó a nombres de peso: Karin León, Gabito Ballesteros, Edwin Cass, y su canal superó los 300,000 suscriptores, acumulando millones de reproducciones. Barajas ya no solo cantaba corridos, los analizaba, los cuestionaba, los reinterpretaba. Desde su silla frente al micrófono comenzó a trazar una línea peligrosa entre la crónica artística y la exposición de un mundo que prefiere el silencio. Su presencia digital lo convirtió en una figura influyente, pero también en un rostro visible dentro de un género donde la fama puede volverse sinónimo de vulnerabilidad. Cada corrido, cada entrevista, cada palabra pronunciada al micrófono era una forma de acercarse, quizás sin saberlo, al borde del abismo. Porque en el universo que habitaba Ernesto Barajas, la música puede ser una plegaria o una sentencia. Y a veces no hay forma de distinguir cuál de las dos estás cantando. La doble vida pública de Ernesto Barajas fue, al mismo tiempo, su trampolín y su condena. En un país donde la línea entre la fama y el peligro se difumina con facilidad, Barajas encarnó una paradoja moderna. Era un corridista de la vieja escuela, atrapado en el cuerpo de una estrella digital contemporánea. Su voz narraba historias de poder y muerte, pero también era un rostro amable en las pantallas de millones. Esa dualidad le dio una plataforma única y lo expuso a un riesgo que crecía con cada clic, con cada reproducción, con cada palabra pronunciada frente a una cámara. A pesar de su presencia constante en los medios, su vida personal se mantenía bajo un discreto equilibrio. Desde 2012 estaba casado con Alexis Sillas Loya, una figura silenciosa pero firme en su entorno íntimo. Sin embargo, en los meses previos a su muerte, Barajas rompió parcialmente ese velo de privacidad al revelar una lucha silenciosa, una batalla contra su propio corazón. Sufría miocardiopatía hipertrófica y fibrilación auricular paroxística, diagnósticos severos que lo mantenían bajo observación médica constante. En redes habló de fatiga, de tratamientos, de la fragilidad que le recordaba cada día su humanidad. Esa confesión, cargada de vulnerabilidad, contrastaba brutalmente con la escena de su asesinato. Un ataque quirúrgico, impersonal y despiadado. Un hombre que luchaba por mantener su corazón latiendo terminó cayendo bajo un fuego que no dejó tiempo ni para un último respiro. La trayectoria de Barajas redefinió el arquetipo del cantante de narcocorridos. Ya no era solo el juglar que cantaba para los poderosos. Era un empresario multimedia, un estratega que comprendía la economía del algoritmo y la influencia. Su figura trascendió lo subcultural y penetró en el mainstream musical, donde el aplauso y la polémica conviven sin fronteras. En su programa Puntos de Vista, dialogaba con artistas del espectro más comercial, Karin León, Edwin Cass, Grupo Firme, tendiendo un puente peligroso entre dos mundos que rara vez se tocan sin consecuencias, la música del narco y la industria del entretenimiento. Con cada colaboración, Barajas ganaba visibilidad y con cada nueva exposición perdía anonimato. Su éxito era su escudo, pero también su punto débil. En un entorno donde las letras son interpretadas como mensajes y las asociaciones pueden leerse como alianzas, cada verso, cada entrevista y cada publicación de Barajas era observada con atención. Millones de oyentes, entre ellos miembros y rivales del crimen organizado, analizaban sus palabras con la precisión de un informe de inteligencia. La fama, en ese contexto, dejó de ser un privilegio, se convirtió en una amenaza.
Ernesto Barajas pasó de ser un narrador del riesgo a convertirse en parte de la narrativa. Su voz, antes celebrada por su autenticidad, terminó siendo un mensaje ambiguo, susceptible de ser interpretado como simpatía, desafío o traición. Y en el mundo que él describía con tanta pasión, cualquiera de esas percepciones puede equivaler a una sentencia de muerte. En el fondo de la historia de Ernesto Barajas se esconde un equilibrio imposible, el de un hombre que intentó sobrevivir en el filo de dos mundos que jamás perdonan la ambigüedad. Su vida profesional se construyó sobre un terreno minado, donde cada verso, cada nota y cada nombre mencionado en una canción podía sellar su destino. Barajas no solo componía corridos, fabricaba leyendas para quienes vivían y morían en la guerra sin fin del narcotráfico mexicano. En ese universo donde el poder se mide por la sangre y la fama puede ser tan peligrosa como un fusil, Barajas intentó algo impensable: ofrecer sus servicios musicales a todos los bandos. Era, en sus propias palabras, un artista cuidadoso, alguien que prefería mantenerse neutral, como si esa neutralidad fuera un refugio posible en medio del fuego cruzado. Pero la neutralidad, en la lógica criminal, no existe. El narcocorrido, lejos de ser una simple expresión artística, funciona como una maquinaria de propaganda. Los cantantes no solo relatan historias, las inmortalizan, transforman sicarios en héroes, jefes en mitos y guerras sangrientas en epopeyas populares. Barajas comprendía bien ese poder. Sabía que cada corrido encargado, pagado hasta en $25,000, era una inversión en reputación, una herramienta para imponer respeto y temor. En ese mercado de símbolos y violencia, él era un intermediario, un cronista a sueldo que navegaba entre las sombras del crimen y la luz del aplauso. Pero su propio éxito lo puso en jaque. Reconocía que cada palabra podía convertirse en un problema personal y aún así siguió escribiendo. Esa lucidez no fue suficiente para salvarlo. Barajas jugó un juego que creía controlar, convencido de que el talento podía ser un escudo. No lo fue. Su estrategia de equilibrio, su intento de complacer a todos sin pertenecer a nadie, fue en realidad el comienzo de su condena, porque en el mundo que eligió cantar, la música, por más bella que suene, también puede matar. El verdadero punto de quiebre en la historia de Ernesto Barajas no fue su talento ni su fama, sino su lista de clientes. Su repertorio musical era un mapa del crimen organizado mexicano, una galería sonora de los hombres más temidos, poderosos y enfrentados del país. Cada canción era más que un corrido, era una declaración de alineación, una firma en un conflicto donde las palabras podían ser tan letales como las balas. Barajas había escalado rápido. Su voz resonaba en fiestas privadas, convoyes armados y videos virales. En los círculos del cártel de Sinaloa, era visto como un cronista leal, un narrador que glorificaba la figura de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, en especial la de Iván Archibaldo, El Chapito. También dedicó versos a Ismael El Mayo Zambada y su facción, La Malliza, enalteciendo su legado de poder y resistencia. Aquellas letras, llenas de respeto y devoción, cimentaron su lugar como el trovador de Sinaloa, el hombre que sabía cantar lo que otros solo se atrevían a susurrar. Pero su ambición no conocía fronteras. En un giro tan audaz como suicida, Barajas decidió hacer lo impensable, cantar también para el enemigo. ¿Van a querer más? El Mencho no era solo una canción, era un himno al máximo rival de los sinaloenses, Nemesio Ceguera Cervantes, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Con esa composición, Barajas cruzó la línea invisible que separa el arte del peligro mortal.
En un país donde las guerras del narco se libran con rifles y mensajes cantados, su decisión fue una provocación directa a ambos bandos. Ningún capo acepta compartir su voz, mucho menos con su enemigo jurado. La música de Barajas, que antes lo había hecho millonario, ahora lo colocaba justo en el centro de la tormenta. Un hombre que, sin pertenecer a nadie, había cantado para todos. Los ecos de su osadía no tardaron en llegar. Investigaciones periodísticas comenzaron a mencionarlo como parte del engranaje cultural del narco. En Narcosistema, la periodista Anabel Hernández lo señaló dentro de un contexto que insinuaba vínculos con el crimen organizado. Barajas no respondió. Eligió el silencio, quizás consciente de que en su mundo las explicaciones sobran y las palabras maldichas pueden costar la vida. En realidad, su muerte había empezado a escribirse mucho antes de la emboscada. Cada corrido para un capo rival era una bala cargada en su contra. Al querer ser la voz de todos, terminó sin bando, sin refugio y sin salida. Barajas no fue un simple testigo del poder ni un narrador distante del inframundo criminal. Fue parte de su engranaje, un eslabón en la maquinaria de prestigio y propaganda que alimenta la economía simbólica del narco. Su música no solo describía la guerra, la legitimaba, la glorificaba, la hacía inmortal. En cada verso que componía había más que talento, había lealtades, riesgos y silencios calculados. Al cantar para ambos colosos del crimen organizado, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, Barajas se colocó justo en el epicentro del terremoto criminal que sacude a México desde hace más de una década. Fue un equilibrista sobre un abismo sin red, intentando mantener la neutralidad en un territorio donde esa palabra no existe. En una guerra total, donde cada corrido es una bandera y cada letra una bala, la neutralidad se interpreta como traición. Para los hombres que mueven los hilos de ese mundo, componer un corrido no es un acto artístico, es un juramento. Cantarle al enemigo equivale a levantarle un monumento, y hacerlo para ambos bandos es cavarse la tumba con su propio micrófono. Barajas lo sabía, había recibido advertencias, miradas frías, mensajes velados. Aún así, continuó. Quizás pensó que su fama lo haría intocable, que su voz era demasiado valiosa para ser silenciada. Se equivocó. El CJNG ya lo había amenazado antes, acusándolo de favorecer a los hijos del Chapo Guzmán. Y cuando su cuerpo cayó abatido en Zapopan, territorio controlado por esa misma organización, el mensaje fue claro: no hay espacio para la ambigüedad. La ejecución de Barajas fue tanto un castigo como una advertencia. Su intento de jugar en ambos lados terminó como un acto suicida, una lección brutal sobre los límites del poder mediático en el mundo del narco. La música que lo hizo célebre fue también la que firmó su condena. En el universo que él ayudó a cantar, cada verso tiene dueño y cada voz un precio. Ernesto Barajas cruzó una línea invisible, y al otro lado solo lo esperaba el silencio. El asesinato de Ernesto Barajas no fue un acto impulsivo ni producto del azar. Fue la ejecución meticulosa de una sentencia anunciada con meses de antelación. Cada advertencia, cada mensaje velado y cada silencio que lo rodeó fue un paso más en la cuenta regresiva hacia su muerte. Las señales estaban ahí, escritas con la crudeza habitual del narco, en lonas colgadas al aire libre, en plazas públicas, bajo el sol implacable de un país donde la amenaza se comunica a la vista de todos. El punto de quiebre llegó en julio de 2023. En la Feria de Rosario, Baja California, donde Enigma Norteño tenía programada una presentación, apareció una narcomanta que lo cambió todo.
El mensaje era tan directo como brutal. Firmada por el cártel Jalisco Nueva Generación CJNG, la manta acusaba a Ernesto Barajas de actuar bajo el amparo del cártel de Sinaloa, específicamente de operadores identificados como las hermanas Aquiles y Rana. La advertencia era una sentencia territorial, una línea roja trazada con precisión. La baja tiene dueño, atente CJNG. La respuesta fue inmediata. Las autoridades locales, conscientes de la magnitud del peligro, suspendieron el concierto. Barajas guardó silencio, pero entendió el mensaje. Desde entonces, comenzó a reducir sus apariciones públicas, a elegir con más cautela sus destinos y a proyectar una imagen de prudencia que contrastaba con la arrogancia mediática que lo había caracterizado meses atrás. Aquella manta no era solo una amenaza, era un decreto de exclusión, una declaración de guerra. Sin embargo, su siguiente movimiento resultó ser el más trágico de todos. En busca de seguridad, decidió mudarse de Sinaloa a Jalisco. La ironía es tan cruel como inevitable. Huyó del territorio del cártel de Sinaloa para refugiarse en el corazón mismo del CJNG, el grupo que lo había señalado como enemigo público. A ojos del crimen organizado, fue una provocación o una imprudencia imperdonable. Zapopan, donde finalmente fue ejecutado, no es solo una ciudad, es el bastión operativo del cártel de las 4 letras, el epicentro de su poder económico y militar. Allí, el control territorial no se discute, se impone. Su traslado fue, sin saberlo, el movimiento final en una partida de ajedrez donde el destino ya estaba escrito. Ernesto Barajas creyó que podía escapar del peligro cambiando de escenario, pero en México los mapas del miedo tienen dueño. Cuando cruzó esa frontera invisible, no se mudó a una nueva vida, se mudó al lugar donde lo esperaban para matarlo. La mudanza de Ernesto Barajas a Jalisco no fue una simple decisión personal, sino un error de cálculo fatal, el último movimiento en una cadena de decisiones marcadas por el miedo, la desinformación y la confianza en un instinto que esta vez lo traicionó. Creyó estar huyendo del peligro, cuando en realidad corría hacia su ejecución. En Sinaloa, el cantante vivía en medio de un hervidero interno. Las facciones del propio cártel de Sinaloa, la Maíza y los Chapitos, se enfrentaban en una guerra fratricida que desdibujaba las lealtades tradicionales. En ese clima, incluso los aliados podían convertirse en enemigos con la rapidez de una ráfaga. Es probable que Barajas sintiera que su nombre, asociado a ambos bandos, ya no garantizaba protección alguna. Los ecos de las traiciones, los rumores de ajustes de cuentas y la inestabilidad en su propio territorio lo convencieron de que debía marcharse. Pero el lugar que eligió para buscar tranquilidad, Jalisco, era, irónicamente, el peor refugio posible. Allí no solo tenía enemigos declarados, sino un cártel que lo había señalado públicamente como objetivo. El CJNG, dueño absoluto de esa plaza, no olvida ni perdona. En su lógica territorial, la presencia de Barajas no podía interpretarse como casualidad, sino como provocación. Quizá pensó que su fama lo haría intocable, o que su estancia pasaría inadvertida en una ciudad grande, donde los rostros se diluyen entre la multitud. Tal vez creyó que la violencia era un ruido lejano que solo alcanzaba a los involucrados directamente en los negocios del narco. Pero en el México del narcocorrido, la notoriedad es un faro imposible de apagar. Cada publicación, cada aparición, cada concierto lo mantenía visible, rastreable, vulnerable. Su mudanza fue una jugada desesperada y al mismo tiempo un acto de negación. Negar el peligro que él mismo había narrado en sus canciones. Subestimó la red de poder del CJNG y sobreestimó la protección que le daba su nombre. En la geopolítica del crimen organizado, los errores no se corrigen, se pagan. Ernesto Barajas no murió por estar en el lugar equivocado, sino por creer que podía habitarlo. En el ajedrez implacable de los cárteles, cruzó la frontera invisible entre prudencia y temeridad, y del otro lado solo lo esperaba la muerte.
La respuesta institucional al asesinato de Ernesto Barajas fue, desde el principio, un reflejo del dilema que enfrenta el Estado mexicano cada vez que la línea entre la cultura popular y el crimen organizado se desdibuja. La Fiscalía del Estado de Jalisco, encargada de la investigación, reconoció lo evidente, que el motivo del crimen estaba ligado a la música que Barajas interpretaba, pero evitó dar un paso más allá hacia la verdad más incómoda, que su muerte fue, casi con certeza, una ejecución ordenada en el contexto de la guerra entre los dos cárteles más poderosos del país. Las declaraciones oficiales fueron tan prudentes como reveladoras. Se informó que la principal línea de investigación se centraba en la actividad artística de Barajas y en el tipo de música que él cantaba. Era una admisión velada de que su profesión, específicamente los narcocorridos, estaba en el centro del móvil del crimen. Sin embargo, la Fiscalía descartó, al menos públicamente, profundizar en la hipótesis de una disputa entre grupos criminales, la misma disputa que definía la temática de sus canciones y, en última instancia, su destino. Esa omisión no parece fruto del descuido, sino de una decisión calculada. Reconocer abiertamente que el asesinato de un artista de renombre fue obra del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, en su propio territorio, sería una declaración de guerra simbólica, un gesto que el Estado no estaba dispuesto ni preparado para sostener. En cambio, la versión oficial se refugió en la ambigüedad. Se investiga el crimen de un cantante, no el golpe de un cártel contra un enemigo cultural. Mientras tanto, la investigación avanza lentamente, arrastrada por la burocracia y el miedo. Los 15 casquillos percutidos y los fragmentos de video de las cámaras de seguridad se convirtieron en las únicas piezas tangibles de un rompecabezas que las autoridades parecen renuentes a resolver. No hay sospechosos detenidos, no hay rostros identificados, no hay indicios de un progreso real. Y, entre las sombras del expediente, un misterio persiste, el del segundo hombre asesinado junto a Barajas. Un joven de entre 20 y 25 años, sin nombre ni historia pública. Su presencia en el lugar del ataque y su muerte simultánea son eslabones que podrían revelar mucho sobre la mecánica del crimen, pero la investigación lo ha dejado en el anonimato, como si nombrarlo fuera a abrir otra puerta que nadie quiere cruzar. La estrategia estatal, en el fondo, responde a una lógica de supervivencia institucional. En territorios como Jalisco, donde el CJNG opera con poder de Estado paralelo, cada palabra oficial es medida, cada hipótesis censurada antes de ser pronunciada. Admitir la autoría del cártel en un crimen tan visible implicaría aceptar una verdad devastadora, que el gobierno no controla su propio territorio y que los mensajes del narco se imponen incluso sobre la narrativa oficial. Así, el caso de Ernesto Barajas queda atrapado en el limbo de las investigaciones inconclusas. Una fiscalía que sabe más de lo que puede decir, una sociedad que comprende más de lo que se atreve a admitir, y un artista cuya voz, convertida en arma de propaganda, terminó silenciada por la misma maquinaria que él ayudó a glorificar. El expediente sigue abierto, pero el mensaje, para quien quiera escucharlo, ya fue enviado. El asesinato de Ernesto Barajas no es un hecho aislado. Se inscribe en una larga y trágica historia de violencia dirigida contra los músicos del género regional mexicano, especialmente aquellos que, como él, se adentran en el subgénero del narcocorrido. Su muerte es un sombrío recordatorio de que en México, narrar la guerra contra las drogas puede ser una sentencia de muerte. Este patrón de violencia sistémica funciona como una forma brutal de censura y una herramienta de terror empleada por las organizaciones criminales para imponer su dominio.
La violencia contra los artistas es un fenómeno recurrente que ha cobrado la vida de numerosas figuras de la música. Los materiales de referencia aluden a otros casos que ilustran esta tendencia, como el de los músicos del grupo Fugitivo, quienes, según informes, fueron asesinados y quemados por criminales en una ladrillera en Tamaulipas. Sin embargo, el paralelismo más evocado, tanto por los medios como por el propio Barajas en vida, es el de Valentín Elizalde, el Gallo de Oro, otro afamado cantante de corridos que fue acribillado en 2006 tras una presentación en Reynosa, Tamaulipas. La sombra de la muerte de Elizalde planeó sobre la carrera de muchos artistas del género. El propio Barajas reflexionó sobre el profundo impacto que tuvo ese asesinato, admitiendo que en su momento lo llevó a cuestionarse si debía abandonar su carrera musical por el riesgo que implicaba. Estos asesinatos no son simples actos de venganza, cumplen una función estratégica dentro de la lógica de los conflictos entre cárteles. Son una forma de censura por la fuerza y una táctica de guerra psicológica. Asesinar a un cantante que glorifica a un grupo rival envía un mensaje multifacético y aterrador. Por un lado, es un ataque directo al prestigio y la moral del enemigo, silenciando una de sus herramientas de propaganda. Por otro, funciona como una advertencia para toda la comunidad artística. Componer o interpretar canciones para el bando equivocado tiene consecuencias letales. Esta dinámica ha sido reconocida por medios de comunicación internacionales como CBS News, que enmarcó el asesinato de Barajas como parte de este patrón de violencia contra músicos que celebraban las hazañas de los cárteles. La ejecución de corridistas como Barajas es en esencia una lucha por el control de la narrativa. En un conflicto donde la mitología, la reputación y el miedo son armas tan importantes como las balas, los cárteles combaten ferozmente por ser los autores de su propia historia. Los narcocorridos son el vehículo a través del cual se construyen las leyendas de los capos, se justifican sus acciones y se consolida su poder simbólico. Al eliminar a un cantante que elogia a sus enemigos, una organización criminal no solo castiga una supuesta traición, sino que borra activamente una narrativa rival y reafirma su dominio en la esfera cultural. Este acto de violencia crea un efecto amedrentador que garantiza que otros artistas, productores y compositores lo piensen dos veces antes de prestar su talento a la oposición. La música se convierte así en otro campo de batalla y las voces de los cantantes en objetivos militares. La muerte de Barajas es el ejemplo más reciente de cómo, en esta guerra, el control del relato es un objetivo por el que vale la pena matar. El asesinato de Ernesto Barajas fue el predecible y violento desenlace de una carrera construida en la peligrosa intersección del arte, el comercio y el crimen organizado. Su muerte no es un misterio en cuanto a sus causas probables, sino una cruda ilustración de los riesgos letales que entraña ser el cronista de la guerra del narcotráfico en México. El análisis de los hechos apunta de manera abrumadora a una conclusión. Barajas fue ejecutado en un ataque profesional, de estilo cartel, que muy probablemente cumplió la amenaza pública emitida un año antes por el cártel Jalisco Nueva Generación. El móvil fue su trabajo musical para el rival cártel de Sinaloa, una dualidad que el CJNG interpretó como una traición intolerable. Su decisión de reubicarse en Jalisco, el corazón del territorio del CJNG, fue un error de cálculo fatal que selló su destino. La tragedia central en la historia de Barajas es el fracaso de su intento por operar como un proveedor de servicios neutral en medio de una guerra total. Él parecía concebir la composición de corridos como un negocio, una transacción en la que su talento era un producto a la venta al mejor postor. Sin embargo, sus clientes, inmersos en una lucha a muerte por territorio y poder, interpretaban estos encargos no como un simple negocio, sino como una declaración de lealtad.
En el mundo de suma cero de los cárteles mexicanos no existe un terreno neutral para quienes se benefician de narrar sus hazañas. La lealtad es absoluta y la transgresión se paga con la vida. Ernesto Barajas deja un doble legado. Por un lado, una obra musical que le granjeó millones de seguidores y que forma parte indeleble de la banda sonora de una época violenta en México. Por otro, su muerte se erige como una escalofriante advertencia para otros artistas del género. Refuerza las reglas no escritas del mundo del narcocorrido. El patrocinio de un cártel puede proporcionar fama y fortuna, pero también puede costar una sentencia de muerte dictada por otro. Su asesinato es un mensaje brutal sobre la imposición del dominio territorial y narrativo. Oficialmente, el caso de Ernesto Barajas permanece sin resolver. No hay detenidos, no hay sospechosos identificados y preguntas clave, como la identidad de su acompañante asesinado, continúan sin respuesta. Esta falta de resolución es, en sí misma, un testimonio elocuente del poder de los perpetradores y de las profundas limitaciones del Estado para impartir justicia frente a ellos. El verdadero enigma no es quién mató a Barajas o por qué, la evidencia circunstancial y contextual es abrumadora, sino si en un panorama tan dominado por el poder fáctico del crimen organizado, la justicia real es siquiera una posibilidad. La voz de Enigma Norteño, que una vez fue una crónica prominente de la narcocultura, ha sido silenciada para siempre, dejando un vacío,